Curiosamente, el tema del empresario, del emprendedor en la ciencia económica ha tenido una historia bastante elusiva, digamos, es una figura que no aparece en la economía, no aparece en los textos de economía. Ustedes pueden hacer la prueba, por ejemplo, si tomamos un libro de economía bastante bueno incluso, el texto de Hal Varian de microeconomía o microeconomía intermedia, les puedo asegurar que la palabra emprendedor o empresario no aparece. La palabra empresa aparece 3 veces, 2 de las cuales es para mencionar que se trata de una figura legal con responsabilidad limitada. Eso es lo que ocurre en un libro de texto, y le digo, de los buenos, porque Varian es no solamente es bueno, es bastante liberal también. Pero sin embargo, la figura del capitalista y del emprendedor en la economía no aparece. Y eso tiene una explicación que en cierta forma voy a tratar de explicar y de traer a ustedes aquí el porqué. Y es una pena que esto ocurra así. Bueno, en buena medida tiene que ver también con que el avance hacia la modelización matemática de la economía, sobre todo en el siglo XX, ha hecho que cuestiones tales como el empresario o incluso otro tema también que no aparece, como el papel que cumplen las instituciones, no aparezca en la teoría económica porque en buena medida son difíciles de modelizar, y entonces ante esa circunstancia directamente entonces han quedado también de lado, ¿no? Bueno, pero la verdad es que esto es una pena además porque la economía como ciencia surge con un trato bastante y un análisis bastante interesante del papel del empresario. En principio la palabra entrepreneur es una palabra de origen francés, y no es de extrañar de que sea precisamente en algunos economistas franceses, en particular Richard Cantillon, quien en su tratado previo al de Adam Smith presenta con un papel destacado la función que los empresarios cumplen. De hecho, como ustedes ven ahí, todo él que quería analizar el flujo del comercio y de la actividad económica, entonces señala allí la importancia del papel de los empresarios en todo este recorrido. Luego también tiene una visión de la competencia como un proceso y no como ha predominado luego en la economía neoclásica, que el concepto de competencia es más bien un análisis acerca de la estructura de los mercados, ¿no? Que si los mercados son de monopolios, duopolios, oligopolios, etcétera, y no como un proceso en última instancia de descubrimiento de la información necesaria para que los mercados se coordinen en última instancia. También destacaba Cantillon que el empresario es aquel que tiene ingresos inciertos, es decir, que está sujeto a la incertidumbre, y planteaba también que en cierta forma el número de empresarios estaba sujeto también al tamaño de la economía. Así que cuando más clientes, digamos, hay, entonces mayor va a ser el número de empresarios, mayor la actividad empresarial. Entonces esto empieza, y sobre todo ahí en el lado de los franceses, seguiría con Turgot, seguiría después con Say, sobre el cual voy a volver, pero debo decir que el desarrollo de la ciencia económica avanza luego sobre todo en Inglaterra, y acá con nuestro gran reconocido clásico como Adam Smith, donde la figura del empresario, tal vez en el caso de Adam Smith un poco no intencionalmente, empieza a diluirse del panorama. Adam Smith era muy perspicaz y entendía, por supuesto, mucho el papel que los empresarios cumplían en la economía. Algo más también, entendía muy bien cómo la actividad empresarial puede ser desviada
en un tema que es muy importante para nuestros países, puede ser desviada hacia la búsqueda de privilegios, y de hecho tiene algunas frases durísimas contra los empresarios, señalando que cada vez que uno ve a empresarios que se juntan para conversar, uno tiene que empezar a preocuparse mucho de lo que pueda resultar de eso, porque va a dar como resultado algún tipo de connivencia con el poder político o arreglo para obtener algún tipo de privilegio, o sea que era muy crítico en ese sentido. Pero, como muchos de ustedes tal vez saben, Adam Smith, un poco inexplicablemente, digamos, abre la puerta a una especie de marcha atrás en la interpretación del valor de las cosas y de la teoría del valor. Cuando ya, a partir de, por ejemplo, de los escolásticos, e incluso de algunos de estos autores franceses, había avanzado bastante la idea de que el valor de las cosas depende de su utilidad, básicamente, Adam Smith vuelve a plantear una teoría que es básicamente basada en los costos de producción. Y digo esto que tiene que ver con los empresarios, pero van a ver a lo que lleva después, porque al haberse encaminado por ese camino, vamos a ver después que su continuador, para llamarlo de alguna forma, que es David Ricardo, profundiza en ese camino y además señala específicamente que el valor está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes. Entonces empezamos a entrar ya en un área en la cual vamos a ver después cuál es uno de los desenlaces o la conclusión lógica a la cual lleva ese proceso, que va a ser Carlos Marx ahora cuando lo voy a comentar un poco más específicamente. Pero para señalar también otras de las contribuciones de ese momento y para señalar la diferencia en cierto caso que se empieza a plantear con los franceses, Say, que era un gran admirador de Adam Smith, sin embargo señala, hace más énfasis en el papel del emprendedor y además en el hecho de que la riqueza en la sociedad se genera a partir de la producción y del esfuerzo de producir y que eso lleva luego a mayores niveles de consumo y no el proceso inverso, ¿no? De ahí que se conozca su famosa ley de Say, pero muy simplificada en esa frase de que toda oferta crea su propia demanda, lo cual parece bastante ridículo que uno pueda pensar a nivel de una empresa, digamos, que eso pueda ocurrir, porque está claro que por el solo hecho de producir no necesariamente mi producto va a ser demandado, pero lo que Say decía en realidad era otra cosa, y era que para uno poder demandar, primero tiene que haber producido algo, eso lo cual es obvio para cualquiera de nosotros, menos para Keynes, quien después haría de su principal odio y furia, digamos, la desataría contra Say y su teoría de que la oferta crea su propia demanda. Bueno, acá entonces con los clásicos la figura del empresario empieza a perder lugar. ¿Por qué? Porque si el valor depende de la utilidad, y la utilidad es algo, por supuesto, psíquico, digamos, y es el valor que le dan los consumidores, el papel del empresario obviamente aparece como aquel que tiene que interpretar esas valoraciones que realizan los consumidores y por lo tanto luego se encuentra en un proceso de competencia para satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero si el valor proviene de otro lado, entonces esa visión del empresario como alguien que crea valor, digamos, para los consumidores, se convierte en todo lo contrario, en aquel que en realidad va a ser el que lo va a terminar explotando. Y eso es lo que efectivamente ocurre. Empieza la condena de la figura del empresario, sobre todo a partir del análisis de Marx. Marx no hace otra cosa que llevar la teoría de Ricardo a su conclusión lógica, porque básicamente el punto que plantea Marx es, si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, viene del trabajo, es decir, es la plusvalía que extrae el capitalista del trabajador. Y entonces, si esto es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, hay que expropiar a los expropiadores.
hay que hacer la revolución y hay que expropiar a los capitalistas. El capitalista se convierte ahora en el peor villano, en un esclavista, ¿no? Entonces, incluso, fíjense que hay todo una análisis como ahora diríamos, del discurso, de la forma en la cual se le cambia el sentido de las palabras. La palabra burgués ahora pasa a ser un chancho capitalista explotador, cuando en realidad burgués, ¿qué era burgués? Era el ciudadano del burgo, era el ciudadano independiente que tenía derechos, que se le reconocían en cartas otorgadas a los burgos y donde se genera la libertad que luego genera el capitalismo. Eso era, ser burgués era eso, era ser ciudadano, miembro de una ciudad. En cambio ahora se convierte la palabra burguesa en explotador, en aquel que se apropia de la plusvalía, y entonces habría que eliminar su derecho de propiedad y expropiarlo, etcétera, etcétera, y de ahí todo lo demás que se derivara de las ideas marxistas. Entonces acá se vuelve claramente lo opuesto del camino que hubiera seguido la visión del empresario, del capitalista, de haber seguido por aquel camino de la teoría del valor basada en principio en la utilidad. Pero debo decir que no es la única condena, la de Marx es conocida, la sabemos, sencilla, no es el único ataque, si ustedes creen, que recibe la figura del empresario en la teoría económica. También lo recibe del lado que luego llamaríamos neoclásico. Entonces acá presento el otro ataque. Este señor es Léon Walras, un suizo francés que desarrolla, es parte de la revolución marginalista, es decir, luego de Marx se produce lo que en economía llamamos la revolución marginalista en términos de la teoría del valor, esto es de poner en su verdadero lugar lo que llamamos la teoría de la utilidad marginal para explicar el valor, que es claramente una teoría basada en el valor subjetivo, el carácter subjetivo del valor. Ahí, ustedes probablemente saben, fue obra o se le atribuye a 3 economistas, uno de ellos Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, otro William Stanley Jevons, un inglés, y Léon Walras, el tercero. Pero ese, por supuesto, que fue una contribución brillante a la ciencia económica y la liberó, digamos, de ese camino sin retorno, digamos, donde la había llevado hacia atrás, digamos, haber adoptado una teoría objetiva basada en la idea de que el trabajo determina, o la cantidad de trabajo determina el valor. O sea que esa fue una gran contribución a la cual Walras también participó. Pero lo cierto es que tiene otra contribución que sirvió y fue la que determinó en buena medida también que desapareciera la figura del empresario en la ciencia económica. Y es esta idea, que también atribuida a Walras, acerca del equilibrio general. Es decir, del equilibrio general en el cual una situación ideal en la economía, en la cual todos los mercados se encuentran en ese punto de equilibrio en el cual la curva de oferta se cruza con la curva de demanda, es decir, el punto en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, un punto que es desde toda perspectiva óptimo. Es decir, es el mejor punto que uno pudiera imaginar, es ese en el cual el precio se ha establecido en ese punto de equilibrio. Si uno entiende entonces que en un mercado en particular, digamos, el óptimo se alcanza en ese punto de equilibrio, uno puede extender ese modelo ideal a plantear también de que obviamente a nivel de la economía en general, el ideal sería todos los mercados, una situación hipotética en la cual todos los mercados se encuentran en ese punto de equilibrio. Esto, en esa situación, entonces, todas las acciones de los individuos estarían coordinadas. Y esto se refiere a 2 tipos, básicamente, de variables. Es decir, la economía a partir de Walras hace o considera como fijas lo que ahí aparece en la pantalla como variables subyacentes.
Las variables subyacentes son las preferencias de los consumidores, la dotación de los recursos y las posibilidades tecnológicas. Si uno asume estas tres condiciones, estas variables como fijas, es decir, que no cambian, los mercados como automáticamente llevan a el punto ese de equilibrio, coordinando entonces, los que sí cambian son los precios, los métodos de producción y las cantidades y calidades de los productos. Y los mercados van a llegar a ese punto inevitablemente. Bueno, este es básicamente el modelo que presenta Walras, que aparecía como un modelo ideal y no está, es decir, no está mal en la ciencia económica en la utilización de este tipo de modelos ideales. De hecho, Mises hace lo mismo en la acción humana y lo llama economía de giro uniforme, pero la utilización de esta herramienta conceptual que Mises hace es claramente distinta de la que ocurrió en la llamada luego economía neoclásica, porque Mises utiliza ese instrumento para entender cómo la realidad no es, ¿no es cierto? Para entender cómo no es así la realidad y cómo hay que ir entonces removiendo algunos de los supuestos de ese equilibrio general para entender entonces cuáles son los procesos que se presentan en el funcionamiento del mercado, dadas las imperfecciones inevitables que en este ocurren, en particular aquellas que señalará Hayek después respecto a las limitaciones del conocimiento. Es decir, una situación de equilibrio general donde todos los mercados se encuentran en ese punto óptimo, está asumiendo, sin mencionarlo en forma explícita, que hay conocimiento perfecto de todas las condiciones presentes y futuras respecto al funcionamiento del mercado. Y en ese mundo no hay empresarios, porque ahí no hay cambio, digamos, ya se sabe, quiere decir que hay conocimiento perfecto, ya se sabe cuál es lo que los consumidores van a demandar, simplemente hay que seguir produciendo eso que ya sabemos que los consumidores van a demandar. ¿Qué sería una situación de equilibrio general? Sería una situación, por ejemplo, yo llegaría, por ejemplo, a una agencia de venta de autos y diría, bueno, quiero un Honda Civic gris con tapizado de cuero y MP3 y GPS y el vendedor me diría, ¿trajo el dinero? Sí. Bueno, ahí está, justo está bajando de la fábrica, está bajando ese auto para que usted se lo lleve. Es raro eso. ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando uno pasa por una fábrica de autos ve que hay una playa ahí de autos, lleno de autos nuevos y que no se han vendido? Eso es un costo para la compañía. Ha producido eso y ahora tiene un stock ahí que todavía no vendió. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa ineficiencia? No estamos en la situación de equilibrio general, entonces, en la cual eso no podría ocurrir. Cantidad demandada es igual a cantidad ofrecida. Bueno, repasemos un poco cómo el empresario y la empresa toman sus decisiones. Bueno, normalmente, ¿qué es lo que hacen? En un determinado momento del año empiezan a reunir a las distintas unidades de la empresa y plantean que tienen que establecer un presupuesto para el año siguiente. Bueno, muy bien, a ver, un presupuesto para el año siguiente. Empecemos por, bueno, ¿cuántos autos vamos a vender? Bueno, ¿cómo sé cuántos autos? Bueno, a ver, hagamos estudios de mercado, focus groups, no sé, todo lo que quieran. Llamemos al economista que nos diga cómo va a ir la economía el año que viene. Nos puede también tirar un pronóstico acerca de cómo va a ser la venta de bienes durables, también puede ser. Pero esencialmente, bueno, las empresas de autos, por ejemplo, no sé, la Ford, hace 100 años que produce autos, o sea que tiene conocimiento de lo que es el mercado. Entonces tienen que tomar esta decisión. Bueno, ¿cuántos autos de este modelo vamos a producir? ¿De qué color? Tenemos que encargar la pintura, ¿no es cierto?, para cada uno de ellos, con qué características, en fin, tenemos que tener alguna hipótesis de lo que vamos a vender. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, precisamente lo que ocurre es que ese conocimiento no está disponible. Entonces lo que encontramos permanentemente es que el empresario se encuentra en un proceso de descubrimiento de ese conocimiento a partir de las decisiones que va tomando en un proceso de prueba y error. Entonces más o menos va manteniendo un stock a partir de lo que entiende que va a ser su demanda en el futuro. Pero lo cierto es que normalmente le va a errar, digamos, para un lado o para el otro.
Entonces o se va a quedar de pronto sin mercadería que podía vender o de pronto le va a sobrar alguno porque no acertó. Esa información no está disponible. Es decir, porque incluso si hiciera todas las encuestas que quisieran, ahora, por ejemplo, para producir el año que viene, nos hicieran encuestas a nosotros, incluso lo que yo respondiera en la encuesta, tampoco puede llegar a ser la realidad el año que viene. A lo mejor yo digo, me preguntan ahora si el año que viene voy a comprar un auto, y yo digo, bueno, sí, el año que viene voy a comprar un auto. Y aparezco ahí en la encuesta como futuro comprador. Pero a lo mejor a fin de año hay una tormenta, se rompe el techo de mi casa y bueno, ahora postergo la compra del auto, tengo que arreglar el techo. En fin, incluso lo que yo diga hoy no es válido estrictamente para mañana. Entonces, inevitablemente aparece este contorno de incertidumbre, desequilibrio, el mundo en el cual el empresario precisamente ocupa un lugar. Porque en el otro mundo, si ya se sabía cuáles eran las necesidades de los consumidores, si ya se sabía qué autos iban a comprar, lo único que necesitas es ingenieros que te hagan el proceso de producción más eficiente. Lo que tiene que decidir el empresario es esa capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que van a querer en el futuro? Bueno, este paso de la economía para ahí borra entonces el papel del empresario, porque hace que la economía quede estancada en un mundo en el cual no hay cambio, no hay dinámica, y por lo tanto desaparece la figura del emprendedor porque no hace falta, digamos, porque no se necesita. Esto empieza a revertirse, en particular desde ya, después voy a hacer mención a los austríacos desde ya, pero por ejemplo, a partir de las contribuciones de Ronald Coase, quien escribe un trabajo en el año 37 que se llama ¿Por qué existen las empresas?, que es una derivación directa de esta teoría del equilibrio general, porque él hace esta pregunta y dice, perdón, si los mercados están todos en el punto de equilibrio, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, y todos los recursos se asignan a través del sistema de precios, ¿por qué me encuentro yo con empresas dentro de las cuales los recursos cambian de un uso para otro, no por señales de precios, sino por la orden que hace el capitalista, quien ordena la producción? ¿Por qué existe la empresa? Es decir, de nuevo, sigamos con estos ejemplos simples. En una empresa no hay relaciones de mercado. Yo no tengo una relación de mercado con mi secretaria, digo, si tuviera una, digo, pero no tengo una relación de mercado, porque una relación de mercado tendría que ser así. Yo llegaría a mi oficina y diría, bueno, Laura, hoy tengo que hacer un PowerPoint para una presentación, luego escribir una clase y hacer 2 llamadas telefónicas. Y Laura me tendría que decir, bueno, hoy los PowerPoint los estoy cotizando $1.50, las llamadas telefónicas 0.50 y las páginas escritas por $2 cada. Bueno, no, momentito, yo tengo que ver otros proveedores, porque hay competencia en el mercado, tengo que negociar con cada uno de ellos, llegar a un acuerdo, firmar un contrato y luego recibir ese servicio y controlar el servicio. Usted se imagina que si yo fuera un empresario haciendo eso cada día, no haría nada de lo que yo realmente tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahorro costos de transacción, que son eso, incorporando a esta persona a la empresa, y estableciendo un solo contrato, que es el de la relación laboral, que simplemente es un contrato que se renueva automáticamente y que cualquiera de los dos puede romper en el momento que desee. Y eso entonces es lo que justifica, dice Coase, que haya una figura como la del empresario, que es él el que está asignando los recursos, ahorrando costos de transacción. Ahora, Coase lleva la pregunta, porque muchas veces la ciencia avanza más cuando se hace una buena pregunta, sobre la cual después aparece la respuesta, ¿no? Pero él dice, bueno, pero si se ahorran costos de transacción al incorporar una función dentro de la empresa, ¿por qué no vemos una situación en la cual se incorporan 1, 2, 3 más y termina habiendo solo una empresa en el mercado? Bueno, una sola empresa en el mercado sería el socialismo. Eso sería una sola empresa en el mercado, todo sería del Estado. Bueno, la respuesta de Coase también es interesante. Él dice, eso nunca va a ocurrir porque a medida que voy sumando funciones dentro de la empresa, también, si bien reduzco costo de transacción, aumentan los costos de gestión y control.
Entonces llega un punto en el cual esos costos son tan grandes que no conviene, que no se ahorran costos de transacción haciendo crecer a la empresa más allá de un punto determinado. Fíjense que esto es algo que escribe en el año 37 y que en última instancia está describiendo lo que ahora conocemos como outsourcing. Porque el outsourcing es un testeo de los límites de la empresa. ¿Qué es lo que conviene hacer adentro? ¿Qué es lo que conviene hacer afuera? Y este hombre lo había escrito mucho antes. Bueno, otras contribuciones ya en el siglo XX, conocidos nuestros amigos, por supuesto, Mises. Porque Mises al plantear el debate sobre el cálculo económico en el socialismo, está llamando la atención de quién va a ser el cálculo necesario para la asignación eficiente de los recursos en la economía. Y en el socialismo, como el socialismo va a eliminar los derechos de propiedad y por lo tanto no va a haber precios, porque los precios surgen a partir de los intercambios de derechos de propiedad en el mercado, entonces no va a haber forma de asignar eficientemente los recursos, que es lo que hacen los empresarios en la economía capitalista. En base a los precios y en base a las expectativas que tienen sobre las preferencias de los consumidores, combinan los recursos y los factores de producción de forma tal de que si encuentran esa producción rentable, siguen adelante con ella. Pero ¿cómo va a ocurrir esto en el socialismo si no hay precios y no hay empresarios y no hay capitalistas? No van a poder hacerlo. De nuevo, para seguir con los ejemplos, en una economía socialista, digamos que alguien plantea que hay que hacer un puente. Bueno, primero había que preguntarse cómo sabe que hay que hacer un puente. Digamos, pero asumamos que es bastante obvio que habría necesidad de un puente en algún lugar. Bueno, surgiría esta pregunta, ¿de qué hacemos el puente? Bueno, a ver, que venga el ingeniero. Ingeniero, ¿de qué se puede hacer el puente? Bueno, técnicamente un puente se puede hacer de madera, de cemento, de hierro, de acero inoxidable y de platino. Bueno, pero ¿cuál es la mejor? ¿Usted cuál cree que es la mejor? Bueno, si me pregunta a mí la mejor, yo creo que de platino va a tener flexibilidad y imagínese durabilidad. Bueno, no sé, hagámoslo, ¿qué hacemos? Lo hacemos de platino. Pero cualquiera de nosotros se daría cuenta que esto es bastante ridículo. ¿Pero por qué? Porque tenemos más o menos una noción del precio de tal cosa como el platino o la madera o el cemento, etcétera. Pero sin esos precios, ese cálculo no se podría realizar, que es el cálculo precisamente que realiza el empresario capitalista, donde dice yo voy a recaudar tanto acá vendiendo este servicio, este puente, y por lo tanto se justifica que utilice este recurso, cemento o acero, lo que sea, y no platino, porque ya no daría para recuperar, digamos, la inversión. Entonces, Mises señala ese papel fundamental, digamos, del rol del capitalista. Otro de los austríacos, Schumpeter, conocido, yo voy a hablar poquito de él, porque es el más conocido en términos de la función del capitalista como aquel que destruye creativamente el equilibrio con la innovación. Hay una discusión al respecto con Israel Kirchner interesante acerca de, Schumpeter le dice, bueno, pero ¿qué equilibrio está rompiendo si el equilibrio nunca se alcanza? Pero de todas formas está claro que entendemos lo que quiere decir Schumpeter, de que su capacidad innovadora es la que disloca, digamos, continuamente cualquier proceso incluso equilibrante que esté ocurriendo en el mercado. Luego aparece la contribución de Frank Knight, ese profesor de la Universidad de Chicago, donde señala que uno de los temas fundamentales y aportes fundamentales del capitalista es asumir el riesgo y hacer frente a la incertidumbre, y eso es lo que explica también la ganancia del capitalista, es porque releva a los demás del riesgo. Es decir, le está diciendo al trabajador, no quieres... Si quieres asumir riesgo, sé tú empresario, dedícate pero vas a tener un ingreso incierto. ¿No quieres tener un ingreso incierto? Yo te propongo un contrato en el cual te garantizo un salario fijo y no vas a tener que preocuparte más por eso. El riesgo me lo quedo yo. Ahora, eso sí, yo me llevo toda la ganancia que se obtenga o también me haré cargo de la pérdida. Es decir, ese es el riesgo que asumo. En este entorno de incertidumbre, esa
dice Knight, es una de las funciones principales. Bueno, y señalo brevemente a Hayek también con su análisis acerca de la estructura de la producción y cómo los empresarios en sus decisiones de inversión van asignando capital a las distintas etapas de la economía y van, por lo tanto, coordinando las acciones de un proceso que de otra forma sería difícil de entender. Cómo es que se encadenan todas las cadenas de producción desde la materia prima hasta el producto final, en procesos que son de pronto larguísimos y que involucran la cooperación al mismo tiempo de cientos de miles de personas en distintos lugares del mundo que ni siquiera se conocen, etcétera. Eso también descrito en ese famoso artículo, ¿se acuerdan? De Joe Lapis, ¿no es cierto? Entonces, acá empieza, en todos ellos, entonces aparece claramente la figura del emprendedor. Y después aparecen, bueno, algún análisis un poco más específico, Kirchner que señala esa capacidad de estado de alerta que tiene el empresario para descubrir las oportunidades y que están ahí. Hay una discusión también con Kirchner acerca de si el empresario es el que descubre oportunidades o el que las crea donde no las había. Y es una interesante discusión también que van a plantear algunos otros autores, en particular los últimos. Luego están las contribuciones de William Baumol. Baumol, curiosamente, también es profesor en NYU, es decir, igual que Kirchner, pero que señala un punto que es muy importante para nuestros países acerca de que, momentito, la empresarialidad puede ser de distinta naturaleza. Hay una empresarialidad que es productiva o puede ser improductiva y hasta destructiva. Es decir, cuando es una empresarialidad que se produce en un marco institucional que fomenta la competencia de los emprendedores para satisfacer las necesidades de los consumidores, es lo que nosotros y ustedes están viendo acá como la figura heroica, digamos, del empresario, ¿no? Pero si se trata de empresarialidad, que en realidad va a la búsqueda de privilegios a partir de sus relaciones con el poder, en realidad es una empresarialidad o tener un cierto grado de iniciativa, si es que podemos llamarlo empresarialidad, que es totalmente contraproducente para la economía y para la sociedad. Bueno, luego aparece allí Oliver Williamson, que es en cierta forma un continuador de Coase y que recibirá también el Premio Nobel de Economía a partir de su análisis de los costos de transacción, la variedad de contratos y las diferentes figuras que existen en la empresa, porque normalmente a veces a partir del análisis de Coase podía interpretarse de que había mercado o había empresa, pero la verdad es que hay muchas figuras intermedias que uno no sabe dónde específicamente están, como por ejemplo uno podría hablar de las franquicias, ¿no es cierto?, en la cual es parte de una empresa, pero al mismo tiempo no lo es, ¿no es cierto?, porque es otro inversor, o redes de productores, etcétera. Hay muchísima variedad. Y los últimos son tal vez los austríacos más jóvenes y últimos contribuyentes en estas teorías de la empresa, que son Peter Klein y Nikolai Voss, que sobre todo hacen énfasis que en lo que caracteriza al empresario es el juicio empresarial, es el utilizar el juicio para tomar decisiones criteriosas, digamos, en la asignación de los recursos y en la percepción de las necesidades del mercado, que eso es lo que caracteriza al empresario. El empresario es el que toma tiene el juicio necesario, digamos, para tomar esas decisiones. En general, lo que llamamos economía predominante, mainstream, etcétera, etcétera, no es algo que le ocupe y le preocupe y se ocupe de la función empresarial. Es un mundo en el cual parece que la asignación de recursos en la economía se produce de alguna forma como automáticamente y no hay mayormente un papel para el emprendedor. En cambio, todos estos autores que he mencionado acá son aquellos que de alguna forma han rescatado, digamos, la figura del empresario y la figura de la empresa y el papel que cumplen en la economía, y han dado, la verdad, han abierto una brecha muy interesante que se ha extendido mucho. Ahora lo que se llama en general teoría de la firma, hay cantidad de publicaciones y de investigación, o sea que hay mucho análisis, todo eso. Un poco menos sobre la función del emprendedor, porque de nuevo, porque al economista, como les decía, al economista matemático le cuesta
modelizar la figura del emprendedor, entonces hay bastante menos de eso, pero la verdad es que todo esto ha abierto un camino hasta ahora, hasta el momento que estaba muy cerrado, sino en virtud de eso. A punto tal de que todos los años, y esto ustedes también lo conocerán aquí porque son esos chismes que aparecen permanentemente, todos los años se dice que Kirchner, Baumol van a recibir el premio Nobel, no lo reciben, pasa otro año más, no lo reciben, pero es como que hay un mercado académico ahí dando vuelta diciendo, acá hay algo que habría que destacar con un premio Nobel, que es, acá hay algunos que se están dedicando a la función del empresario, mientras que todos los demás están mirando cualquier otra cosa, y esta gente hay que reconocerle que las contribuciones que ha hecho. Entonces, en general, Kirchner, Baumol aparecen como los candidatos, pero siempre frustrados, ¿no? Y así que, y como ven ustedes, están bastante grandecitos, pobres, así que o ocurre ahora o tal vez el Nobel no va para gente que no esté viviendo, así que ojalá que pase antes de que podamos perder alguno de ellos. Bueno, así que este es el breve repaso entonces de cómo fue cambiando el análisis en términos de la teoría económica. Ahora quiero referirme a algunas otras cuestiones. Y acá vienen algunas contribuciones austríacas, algunas más o menos, algunas tal vez polémicas, respecto a la tarea y a la función del empresario. Derivaciones de la teoría de la escuela austríaca, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha derivado de ahí? Bueno, en principio lo que aparece como más vinculado, digamos, a la teoría austríaca es lo que se ha dado en llamar market-based management. Esto iniciado a través de este señor que aparece ahí a la izquierda, que es Charles Koch, ¿no? De Koch Industries, famoso después también por otras cosas, ¿no es cierto? Por su apoyo al Tea Party y todo eso. Se ha convertido un poco en el diablo para los liberals en los Estados Unidos, pero él es el que comienza con esa idea del market-based management, de una teoría de la gestión de la organización basada en principios austríacos. Y de hecho, bueno, tiene un libro, pero originalmente, ya en los años 80 o 90, él empieza a financiar a un grupo de investigadores en lo que en ese entonces se llamaba Center for Market Processes, y ahora es el Mercatus Center en la Universidad de George Mason, donde varios investigadores empiezan a decir, bueno, ¿cómo se trasladarían los principios básicos de la escuela austríaca hacia el manejo de una organización? Y entonces ellos llegan a ciertas conclusiones que voy a señalar muy brevemente. Estos hacen estos paralelos. Bueno, que en cierta forma, digamos, la definición de la misión de la empresa tiene un paralelo con el concepto de la división del trabajo en la economía, de la división del trabajo y de las ventajas comparativas. Porque en última instancia, digamos, definir la misión de la empresa implica definir en qué lugar de este mapa de necesidades, digamos, y de preferencias, que es el mercado, en qué lugar vamos a estar. Es decir, es básicamente responder esa pregunta, ¿cuál es la necesidad que nosotros vamos a satisfacer? ¿Cuál es? Eso es lo que define en última instancia nuestra misión. Y acá, digamos, es una decisión que involucra dos niveles. Un nivel horizontal, es decir, si imaginamos a todo el mapa de necesidades de la gente como un gran océano, nosotros tendríamos que definir, bueno, ¿cuál? ¿Dónde nos ubicamos acá? Por ejemplo, típicamente la universidad tiene que decir, ¿cuál es la necesidad que vamos? Hay un mar de necesidades ahí de la gente. ¿Cuál es la que vamos a satisfacer nosotros? Bueno, vamos a satisfacer, supongamos que sea, vamos a definir que sea educación universitaria, con una cierta orientación, etcétera. En fin, hay que decidir en qué lugar, horizontalmente. También hay una definición de tipo vertical. En el proceso de producción, en la cadena de producción, ¿en qué nivel vamos a estar nosotros? Porque no vamos a estar en todos los niveles. Digamos, esa cadena de producción en el área, por ejemplo, ya que estamos con el ejemplo de la universidad, implica desde la generación del conocimiento, que esto es la investigación, etcétera, su publicación en libros, difusión, etcétera, luego el utilizar ese material para enseñar, ¿no es cierto? Y que salgan luego alumnos graduados.
una cadena de producción simple, digamos, podría ser así. Bueno, ¿dónde vamos a estar nosotros? Esa es otra decisión que hay que tomar. Vamos a estar en la producción de conocimiento, ahí tal vez no, tal vez ellos están ahí, los que están allá en la Torre de Marfil, en las universidades que generan ese tipo de conocimiento. Nosotros vamos a estar haciendo los libros. Bueno, no o sí, ¿no es cierto? Acá la universidad de pronto publica libros, pero también usa libros que publican otros, o sea que hay que tomar una decisión respecto a eso. Definitivamente la universidad también da clases, o sea que da el servicio directamente. En fin, esa es otra decisión también que hay que tomar. Luego, ellos señalaron otro punto de equivalencia entre lo que ocurre en el mercado y lo que ocurre dentro de la organización, que tiene que ver con la definición de derechos de propiedad. Es decir, sabemos el papel que los derechos de propiedad cumplen en el funcionamiento de los mercados y en buena medida la asignación de funciones y responsabilidades dentro de una organización es asignar también derechos de propiedad, porque estás asignando derechos de decisión. Es decir, acá es cuando el capitalista, que es el propietario de la empresa, le dice: te delego esta función para que tomes estas decisiones, te estoy transfiriendo parte de mi derecho de propiedad para que tú tomes decisiones respecto de un recurso que en definitiva es mío, pero te estoy delegando es decir, que esa delegación de la capacidad de tomar decisiones que realiza ya sea el accionista a los managers o el capitalista a los empleados, es una delegación de derecho de propiedad. Luego señalaron el tema de la cultura organizacional, que tiene que ver con cuáles son los valores que van a predominar dentro de una organización, que hagan efectivo entonces el funcionamiento de la misma, y el mercado señala que hay ciertos valores, y este es un tema que es de particular interés en esta reunión, lo sé, hay ciertos valores como el respeto a la persona, el cumplir con la palabra, la honestidad en las transacciones, etcétera. Todos esos valores que son inherentes al funcionamiento del mercado, que son también necesarios en el funcionamiento de toda organización que quiera tener un cierto grado de éxito. Luego, el papel que cumplen los precios internos en toda organización, sea explícitamente o no, hay un mecanismo de precios internos que ayuda a la asignación de los recursos. Es decir, hay ciertos bienes y servicios que tienen que pasar de una unidad de la organización a otra, y por lo tanto eso implica, esté hecho explícitamente o no, una relación de precios que va a determinar luego la rentabilidad de cada unidad de negocios, por ejemplo, y está claro que en el mercado afuera los precios cumplen un papel central, también lo cumplen dentro de la organización. Bueno, quinto lugar, el papel de los incentivos, un papel que no voy a decir mucho porque todos sabemos muy bien el papel que cumplen los incentivos dentro de la economía de mercado y también dentro de la organización. Con la misma similitud, en el gran campo del mercado los incentivos son generalmente de dos tipos, son o monetarios o no monetarios, también los hay así, monetarios y no monetarios dentro de las organizaciones, o sea que la organización tiene mucho para aprender de cómo incentiva, digamos, el mercado. Y por último, la innovación y el uso del conocimiento disperso entre los miembros de una organización. Es decir, ese mismo principio de Hayek, de que el conocimiento en la sociedad está disperso en todos los miembros, también se aplica dentro de una organización, donde el conocimiento está disperso entre todos los miembros de la organización y no concentrado en la cabeza. Es decir, el mismo capitalista no tiene todo el conocimiento necesario y necesariamente tiene que generar algún mecanismo para el aprovechamiento del conocimiento que se encuentra disperso en cada uno de los miembros de la organización. Bueno, esa es la esencia del Market-Based Management que desarrollará este señor Coach. Él tiene un libro que se llama The Science of Success y bueno, él dice que esto es en mayor o menor medida lo que ha aplicado exitosamente en su compañía. Bueno, luego hay otras que tienen menos relación explícita, pero todo lo que sea, por ejemplo, suele llamarse Value-Based Management, ¿no? Que es la valoración de los activos y pasivos de la empresa en virtud de cuestiones como el EVA, ¿no es cierto? Economic Value Added, a lo mejor algunos de ustedes conocen eso. Algunos señalan, por ejemplo, nuestro amigo Juan Carlos Kachanowski ha investigado y escrito bastante sobre eso, de que
ese enfoque del análisis financiero de la organización tiene un componente austríaco porque hay un alto componente de costo de oportunidad, incluido sobre el costo de oportunidad del uso del capital, que toma en cuenta el EVA y que eso tiene una fuerte raigambre, inspiración austríaca. Digo esto aunque los autores del EVA no necesariamente se proclamen ellos austríacos, ¿no? Bueno, hay otros acá, nuestros amigos, bueno, no están en realidad, pero nuestros amigos allá del Instituto Juan de Mariana y de OMA, hacen particular énfasis que el concepto de value investing de Warren Buffett, el de value based management estaba relacionado con Jack Welch, el famoso manager ese de General Electric, y el de value investing que está asociado con Warren Buffett, ellos sostienen que es esencialmente un enfoque austríaco, aunque obviamente Buffett sepa poco de los austríacos, sobre todo cuando habla de a quién hay que cobrarle impuestos y esas cosas, pero ellos dicen que esencialmente ahí hay un análisis austríaco a punto tal de que hay, y tenemos, porque digo tenemos porque yo también doy clases allí, en el OMA, ¿no? Que es como Online Madrid Manuel Ayau, así se llama la organización. Allí hay ese Master en Value Investing, en el cual aparece supuestamente este enfoque que aplica Buffett, que tendría entonces un gran componente de inspiración austríaca. Y bueno, y por último, digamos, está el tema de la vinculación entre el análisis para muchos inversores, que los hay, brokers de inversiones que llevan adelante, digamos, su tarea en base específicamente a la teoría austríaca del ciclo económico, que hay varios de ustedes sé que los conocen y que los siguen, ¿no es cierto? Federico creo que sigue algunos de estos brokers austríacos, ¿no es cierto? Y quienes específicamente aplican la teoría austríaca para sus consejos de inversiones, siguiendo sobre todo la esencia de la teoría del ciclo económico. En fin, estos son como derivaciones de las contribuciones austríacas en el análisis del papel del empresario, del capitalista, que luego han derivado en cosas que tienen mayor o menor grado de vinculación directa con el funcionamiento de las empresas. Pero bueno, tal vez ahora es el momento en el cual quisiera señalar que, la economía como tal, como ven ustedes, dice... Ha dicho poco acerca de la función del capitalismo, digo la economía predominante, la economía mainstream, y en cierta forma creo que eso es en parte ha dejado abierto el campo de batalla de las ideas, vacío de muchos soldados, digamos, que en lugar de estar defendiendo la función del capitalista simplemente... O la critican o no dicen nada, con lo cual el campo de batalla queda más bien poblado de pronto por sus críticos. Y sus críticos además se ven favorecidos por una situación que es bastante común en nuestros países, que es esta, ¿no? La del capitalismo de amigos, lamentablemente. Tenemos que estar lidiando ahora con esto. O sea, ahora me salgo un poco de la teoría económica para señalar que el análisis ahora del papel del capitalista no solo lo ha debilitado la teoría económica predominante, sino que además lo vemos debilitado por lo que ocurre en muchos de nuestros países, donde se asocia la figura del capitalista simplemente a un amigo del poder corrupto. Y bueno, y acá creo que, ¿no es cierto?, es tema en estos momentos, ¿no es cierto?, en estos días. Entonces aparece vinculado. Ahora resulta que ser empresario termina siendo ser amigo del poder y siendo en buena medida corrupto, y con lo cual desde ya se deteriora, digamos, la evaluación que hace la población en general acerca del papel que cumple el capitalista en la sociedad, donde no llega a tener en absoluto un reconocimiento y además no cuenta, digamos, con el apoyo positivo de la gente, sobre todo en nuestros países, porque uno se da cuenta claramente que hay países como por ejemplo los Estados Unidos, donde hay una cultura de destacar la importancia y el éxito del emprendedor, y se convierten estos Zuckerberg y Jobs, y eso se convierten en grandes personajes y en ídolos de la gente, mientras que eso en nuestros países no ocurre.
Y no ocurre muchas veces porque aquellos que de pronto llegan a tener semejante éxito como empresarios, a veces están teñidos de sospecha. Porque dicen, ¿cómo hizo su dinero? Y entonces ahí toda la reputación necesaria se deteriora y cae. Entonces, como vemos, no hay un sustento, salvo los que mencioné, no hay un sustento por parte de la teoría, y eso deja en buena medida el debate intelectual vacío de soldados de un lado que vayan a explicar cuál es el papel y la función importante que el capitalista cumple en la economía. Habiendo dicho eso, quisiera decir, bueno, en general entiendo, y por esto quise dirigirme a este tema al final de la presentación, entiendo que esta es la situación en la cual nos encontramos, sobre todo en nuestros países, ¿no? Lamentable situación, con mayor o menor grado de importancia en alguno de estos casos. Y que eso hace, la verdad, que es peligroso. Está generado en buena medida por el avance del Estado regulador, porque el Estado regulador entonces en cierta forma obliga muchas veces a que la única forma de hacer negocio sea saltando esas barreras regulatorias de alguna forma, entonces fomenta la misma corrupción que después se le atribuye como culpa a los mismos capitalistas, y entonces entramos en una rueda en la cual resulta difícil salir. Ese estado regulatorio es más evidente en algunos países que en otros. Es difícil de medir, pero les traje algo que obviamente yo sé que acá todos ustedes conocen, que es la posición de Guatemala en el índice de Haciendo Negocios, donde se encuentra en el puesto número 73 de 200 países más o menos, donde, bueno, fíjense, 73 dentro de todo no está mal. Yo vengo de Argentina, que debe estar 140, así que imagínense, Venezuela debe estar 198 de 200, o sea que dentro de todo no está tan mal, pero fíjense ustedes que hay cosas que parecen que podrían claramente mejorarse, ¿no? Ahí son las posiciones que hay en cada una de las subcategorías, y ustedes van a ver, por ejemplo, que en la apertura de un negocio, bueno, en el puesto 100, pero en manejos de permiso de construcción en el 122. El peor de todo, ahí aparece protección de los inversionistas minoritarios en el 174, pero también está bastante mal en resolución de la insolvencia, en cumplimiento de contratos en el 143, es decir, el mejor es la obtención de electricidad. No sé si ustedes concuerdan con eso, de que que es relativamente fácil conseguirla, digamos, que te conecten a la red, parecería que es así. Obtención de crédito aparece más fácil todavía. No está tan mal el tema de los trámites para el pago de impuestos. No quiere decir que los impuestos sean bajos, pero digo, aparentemente por lo que dice eso, los trámites que hay que hacer para pagarlos, bueno, están en el puesto 54, en fin. Bueno, obviamente que ahí hay cantidad de cosas que hay mucho para mejorar, digamos, como para que se pueda promover un mayor mundo donde haya mayor facilidad, digamos, para que los capitalistas, y acá estamos hablando de los capitalistas, estamos hablando de aquellos que tienen capital como aquellos que tienen nada más que su capacidad y su voluntad de seguir adelante esforzándose, tengan la posibilidad de salir adelante. Mire, se dan estas paradojas con el haciendo negocio, ¿no? El país que está en el primer lugar, por ejemplo, en la apertura de un negocio es Nueva Zelanda, donde hay que hacer un trámite que se hace en medio día y uno tiene ya un negocio legalmente establecido. El último puesto en América Latina es Haití, donde creo que son como 14 trámites que tardan como 74 días hábiles. Entonces uno se pregunta, ¿dónde hay pobreza y dónde hay riqueza? Pero vos en Haití vos le ponés 14 trámites, 74 días hábiles, y después te extraña de que exista un 60% de economía informal. Bueno, obvio. Pero entonces lo estás condenando a la pobreza, porque los informales son emprendedores, pero son emprendedores en buena medida de subsistencia, que además no pueden pasar más allá porque no pueden acumular capital y poner sucursales y tener una marca, etcétera. No pueden realizar una operación más bien
más bien primitiva, digamos, ¿no? Y mantenerse dentro de ciertos límites. Los estás condenando a eso. Bueno, y luego está el tema, el último que quiero traer respecto de ustedes, es el tema de la cultura. Si hay una cultura que genera, digamos, un espíritu empresarial. Y por si no lo conocían, lo que les quiero mostrar ahora es el trabajo que realiza un sociólogo holandés que se llama Geert Hofstede, quien tiene lo que se llama ahí el Hofstede Centre, que lo recomiendo mucho. Ahora voy a explicar, se ve poco ahí el gráfico, pero voy a explicar qué es cada una de esas cosas. Pero explico un poco la historia de él. Hofstede es un sociólogo que trabajaba en IBM. IBM le pidió en un momento, quería hacer un estudio acerca de cómo impactaban las diferencias culturales en sus distintas subsidiarias. ¿Por qué nos encontramos con cosas tan distintas en la subsidiaria de la India, con la de Turquía, con la de Alemania o con la de Colombia? ¿Por qué? Bueno, entonces él se empezó a meter en ese análisis para IBM. Pero después se involucró tanto y se apasionó tanto por el tema que se fue de IBM y se dedicó a analizar el tema por sus propios medios, digamos, formó ese Hofstede Centre y hace un análisis cultural o de valores comparativo entre distintas sociedades. Que siempre este tema de la cultura y de los valores es difícil, porque no hay forma efectiva de comparar culturas, ¿no es cierto? Porque no tenemos muchas formas de hacerlo. Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué aparece ahí? Yo traje ahí Él divide en 6 categorías y clasifica así a todos los países. Ahora las voy a explicar a todas, pero la verdad es que Guatemala aparece nada más que en 4, porque las últimas 2 son agregadas más tarde y se ve que no ha puesto los datos ahí. Pero yo puse, además, para que tengamos una idea de cultura en términos comparativos, puse a Guatemala, que es la columna gris, a Estados Unidos, que es la columna celeste, y a Suecia, que es la columna verde. Entonces puse esas, ahora veamos cada una de las categorías. Fíjense la primera, que se llama Power Distance. Power Distance significa el respeto que hay por las jerarquías en la cultura. Pero esto quiere decir el respeto que hay por aquel que está arriba, como si le dijera aquel que está arriba tiene razón por el hecho de que está arriba. Y entonces hay como, es el que está abajo el que respeta la jerarquía. Fíjense que Guatemala aparece con un valor altísimo en este sentido y bastante diferente del que existe en los Estados Unidos o en Suecia. Cuando hay una baja power distance, como dice Hofstede, que son sociedades o ambientes en los cuales, si bien hay jerarquías formales, por ejemplo, hay un jefe y hay un empleado, en la conversación, bueno, las opiniones de uno pueden ser tan buenas como las del otro. No es que unas están descartadas por el simple hecho de que estás más abajo en la jerarquía, en una jerarquía social determinada. Son sociedades en las cuales obviamente hay quienes toman decisiones y hay quienes las tienen que obedecer, pero en la cual todos se consideran a sí mismos como pares en última instancia. Entonces, como ven ustedes, ahí hay un elemento de clara diferencia que no ocurre solamente en Guatemala, sino que es común también a países latinoamericanos, pero que es claramente distinta, ¿no? Fíjense también la diferencia enorme que hay en la segunda, que se llama individualismo. Individualismo, Estados Unidos aparece muy alto ahí, 91. Suecia también aparece bastante individualista y Guatemala nada. Es decir, individualismo, según lo define Hofstede, pueden encontrar las definiciones ahí también en su página, es cuánto la persona cree que su futuro está en sus propias manos y en su propio esfuerzo o está en manos de otros, ¿no? Entonces Estados Unidos, sabemos, alta individualismo en ese sentido, alto sentido de la responsabilidad individual y pareciera ser que aquí muy poco. En ese sentido. Bueno, la tercera tiene algo que ver, se llama masculinidad, que no tiene nada que ver con cuestiones de sexo, sino que él dice que son 2 tipos de cultura. La masculina es la cultura determinante, del que toma decisiones y así como con vigor, digamos, para decirlo de alguna forma, mientras que la femenina es como más suave, más amable, más condescendiente, es decir, más de querer acordar, etcétera, etcétera. Entonces él
clasifica a las sociedades como más masculinas, y la norteamericana lo parece. Las nórdicas son muy femeninas en ese sentido, y ahí aparece Guatemala relativamente, digamos, entre una y otra. Y la última tiene que ver con evitar la incertidumbre. Entonces ahí vemos que hay países que quieren evitar la incertidumbre a toda costa, y Guatemala parece que no es muy afín a la incertidumbre. Mientras que los demás países relativamente sí son aptos, digamos, o reflejan una cultura de aceptar la incertidumbre, pero parece que en este caso no. Así que, en fin, creo que esto en particular, este tipo de valores o este tipo de análisis daría una idea o podría ayudar a algún tipo de análisis acerca de cómo la cultura o los valores que predominen en la sociedad, como en Guatemala, favorecen o no el desarrollo de una cultura capitalista, empresarial, digamos, entre su población, y en todo caso, ¿qué es lo que se podría hacer? Las otras dos, en las cuales no aparece Guatemala, pero las cuento nada más que para que las tengan en cuenta, es la orientación a largo plazo, si se tiene más o menos orientación a largo plazo, y la última es la indulgencia, es decir, cuánto la cultura le permite a la gente darse los gustos, digamos, y ser indulgente con uno mismo, y no estar sometido a duras restricciones de conducta que impidan, digamos, satisfacer algunas no sé, preferencias que cada uno tenga. En fin, entonces quería terminar con esto para traerles algunos datos que hagan referencia a la situación actual. No tiene nada que ver con lo que empecé hablando acerca del emprendedor en la economía, en la ciencia económica, pero al menos quería terminar con algo que les hiciera referencia a la situación aquí. Mencionaste brevemente las características del emprendedor productivo, improductivo y destructivo. Sí. Pero también me preguntaba si, además también del emprendedor informal, que también mencionaste sus limitaciones, también existe algún tipo de emprendimiento o de emprendedor en los países en los que las restricciones legales y gubernamentales son fuertes, donde hay coacción, donde hay corrupción, donde hay socialismo, sí. Despojo de la propiedad privada. Es decir, ¿hay algún tipo de empresarialidad en esos ambientes? O de forma que podamos decir, bueno, la empresarialidad es una característica de propia naturaleza humana que existe aún en los ambientes más desfavorables, pero claro, estaría obviamente muy limitada en sus efectos en la sociedad, pero si hay muchos estudios o se puede catalogarse. Sí, definitivamente, claro que lo hay. Te puedo asegurar que encontrás emprendedores ahora en Cuba, y seguro que los habrá en Corea del Norte. Solo que están, si querés, un paso peor que los informales de nuestras economías, de Haití, porque el informal de Haití enfrenta un problema de que tiene que hacer cantidad de trámites y qué sé yo. El otro enfrenta un problema que arriesga la vida muchas veces también, ¿no es cierto? O su libertad. O sea que está en condiciones mucho peores, pero está claro que los hay. Y que te das cuenta, aparte, porque miren, yo he ido a Cuba en el año 93, una cosa así. Apenas bajabas del avión se te acercaban los emprendedores cubanos que querían dólares. De alguna forma u otra estaban desesperados por los dólares. Y organizaban, no sé, servicios de todo tipo. Que desde esos, digamos, de que venta de sexo, lo que sea, hasta, por ejemplo, no sé, me acuerdo haber contratado a uno para que me haga de guía turístico. Y el tipo, sí, efectivamente, me guió por toda la ciudad, muy bien, perfecto, y se llevó los dólares, que era lo que estaba buscando, desesperado. Pero tenía esa capacidad de haberse dado cuenta, bueno, acá hay una oportunidad, acá hay un servicio para prestar, acá, y andaba dando vueltas ahí pescando turistas para ofrecerse como guía. Así que sí, definitivamente hay. El caso de Welch y Buffett ambos tienen en común un tema. Ninguno de los dos son emprendedores en el sentido que empezaron de cero. Jack Welch tomó una buena empresa que es General Electric y la llevó a tener la mayor capitalización del mercado gracias a su capacidad gerencial, no tanto como un entrepreneur. Su libro que se llama Winning
el único que he leído de él, pero es un manual de las mejores prácticas de cómo administrar. Especialmente hace mucho énfasis en que el jefe de recursos humanos debiera estar a la par del financiero en una empresa, en vez de como lo tenemos en la mayoría de las empresas, por ahí escondido y casi no le hacemos caso. Él habla sobre los incentivos que no deben ser solo económicos, tú mencionaste algo de eso, sino también capacitación y la posibilidad que puedan subir. Ese es un buen libro, se los recomiendo. Y luego Buffett es un especialista en buscar empresas que el mercado no ha reconocido el valor que van a tener en el futuro. Normalmente las empresas no se cotizan a X veces earnings actuales, sino las proyectadas para un año o dos adelante. Pero él busca empresas que el mercado no ha encontrado ese potencial que tienen entrando él a la directiva. Y eso es lo que se ha especializado él, ¿verdad? Claro. Berkshire Hathaway es accionista importante en un montón de empresas donde ya sea Warren Buffett o sus allegados más cercanos ocupan un puesto en la directiva y llegan a hacerle ese disruption a la empresa, las mejoran y de repente, y eso es lo que ha hecho que Berkshire Hathaway ahora valga miles de millones y el patrimonio anda por los 60, 70 millardos de dólares, ¿verdad? Solo buscando esas fallas, digamos, en la evaluación de las empresas. Pero ninguno de los dos empezaron una empresa de cero como Bill Gates o Steve Jobs. Cuando estamos hablando, hay tres funciones que básicamente se tienen que cumplir, que son la función del emprendedor en el sentido de aquel que tiene la visión de dónde va a estar la necesidad del consumidor en el futuro. Luego está la función del capitalista, que es el que invierte dinero y asume el riesgo. Y luego está la función del manager, que es el que coordina los recursos para llevarlos hacia ese objetivo. Estas tres funciones pueden estar todas juntas o pueden estar separadas. Es decir, por ejemplo, en lo que llamamos la empresa familiar, normalmente estas tres están juntas. Es el emprendedor que tuvo la visión de algún negocio, es el que puso el capital y reinvierte las ganancias en la compañía para que la compañía crezca, y por último es el gerente general y la dirige. Las tres funciones están juntas. Normalmente la empresa familiar cuando crece, algunas de estas se empieza a separar. Entonces, por ejemplo, el dueño fundador ahora contrata a un gerente. Entonces separó esta función. A lo mejor luego recibe algún tipo de socio de capital y entonces empieza a separar la otra. Luego tenés el otro extremo, por ejemplo, que son esos... lo que ocurre a lo mejor ahí en el Silicon Valley y en esos lugares donde tenés el emprendedor loco que tiene la idea, ¿no es cierto? Brillante idea, etcétera. El capitalista que anda buscando esas ideas y que es el que dice yo voy a poner y yo voy a invertir en este negocio, y el capitalista que le dice pero vos sos muy bueno para la idea, pero vamos a contratar a este de manager porque vos sos horrible para manejar algo. Entonces, en esos casos las tres funciones están separadas. Entonces uno va a encontrar en la sociedad de todo tipo de estas combinaciones, ¿no es cierto? Que esté o todo junto, o dos juntas, o todas separadas, etcétera. Hay una enorme variedad de esto. Y esto lleva a otro tema también que tu intervención me hizo recordar, que debía mencionar, que es ¿a qué llamamos entonces espíritu emprendedor? Son distintos tipos de habilidades de pronto, pero obviamente que... parecen componer esa capacidad emprendedora. Lo cual lleva a su vez a algo que trata el Market-Based Management también, que es hasta dónde se extiende esta capacidad emprendedora. Y yo creo que depende del supuesto que uno haga, también va a ser la forma en la cual va a organizar la empresa. Una visión más schumpeteriana, para decirlo así, parecería asignar la capacidad de innovación nada más que al empresario innovador, nada más que al Steve Jobs, digamos. Ese es el que tiene la capacidad de innovación, el resto es ganado, que sigue al pastor, punto. El resto, nada, que se encolumne ahí atrás, el que tiene la idea es este. Eso es un poco la visión extrema. Y en cierta forma una visión más a lo Kirchner sería una visión que entiende que, aunque sea en distinto grado, esa capacidad emprendedora se encuentra presente en todos los miembros de la organización. Y que entonces de lo que se trata es de estructurar a la empresa de forma tal de que aproveche
esas distintas capacidades emprendedoras a distintos niveles que se encuentran en la organización. Entonces esto te llevaría a dos modelos de estructura organizacional bastante distintos. Es decir, si tenés la primera visión de que solamente esa capacidad existe en el emprendedor schumpeteriano, irías a un tipo de estructura jerárquica piramidal, digamos, ¿no? Pero si tenés la otra visión, irías más bien a una estructura muchísimo más laxa, más flexible y más motivadora de lo que suele llamarse normalmente intrapreneurship, digamos, para rescatar la capacidad emprendedora de todos los que están ahí dentro de la organización. Así que esos son temas bien importantes, sí. Yo te quería hacer un comentario acerca de este último punto que tú tocaste. Yo recuerdo hace como unos 10 años, leí un ensayo de un economista brasileño que se llamaba Celso Furtado. Ah, sí. Celso cuenta que estando en Inglaterra, lo contrató el gobierno de Venezuela para hacer un análisis de por qué Venezuela no desarrollaba. Y él dice, bueno, yo llegué a Venezuela, analicé el caso. Venezuela en ese momento era un país que se puede considerar llovían dólares, pero el desarrollo no se daba. Y él hace un análisis y cuenta dentro de que uno de los factores más importantes que él miraba es que había muy poco espíritu, había muy poca cultura empresarial. Y eso me pareció muy interesante porque en esa misma época uno de mis hermanos estuvo becado en Estados Unidos y en el tipo de beca que él tuvo encontró, él dice que de cada 10 becados latinoamericanos que habían allá, 9 eran venezolanos. Y me dicen, mira, y no te va a parecer increíble, de esos 9 venezolanos, los 9 estaban becados porque su familia trabajaba dentro del petróleo en Venezuela. O sea, eran todos parte del gobierno. Y Celso dice que esa era una vocación que él descubre en Venezuela, que todo el mundo quería trabajar con el gobierno y que ese era el factor que él miraba como un factor enorme para que el país no despegara, ¿verdad? La poca cultura para ser empresarios y el querer estar metidos dentro del gobierno. Y él dice, ¿verdad?, que cuando le dijo a Andrés Pérez, mire, este país a mí me parece que le va a tardar mucho, pero mucho para alcanzar el desarrollo. Andrés Pérez dice que no le gustó el informe y nunca se dio a conocer. Y es muy interesante ver que Venezuela, en lugar de ir hacia el desarrollo con la lluvia de dólares que había por el factor cultural, bueno, lo vemos hoy como está, ¿no? Yo creo que de la importancia final y básica del tema de los valores y de la cultura predominante, tanto sea y relacionado también con la calidad de las instituciones, es decir, ciertos valores y ciertas culturas predominan, eso hace luego que en la sociedad predomine un cierto determinado marco institucional que por lo tanto va a favorecer la actitud de la existencia de empresarios o no. Hablaste que los clásicos le dieron insumos a Marx para atacar, para poder... los clásicos le dieron municiones a Marx. Mi pregunta va respecto a, ¿no le damos municiones también a los enemigos del capitalismo al nombrarlo capitalismo de amigos? Me gustaría que discutiéramos eso porque al final deberíamos entonces tener muy claro qué es capitalismo y si realmente es capitalismo de amigos o si no estamos cometiendo el mismo error que cometieron los clásicos para darles municiones a los que están en contra del capitalismo. Bueno, entiendo tu punto, pero diría que hay una gran diferencia, ¿no? Porque en un caso lo que le estabas dando era una teoría enorme, una teoría fundamental, digamos, para entender el funcionamiento de la economía. Acá es simplemente un título que lo podés cambiar, una cuestión más de marketing, digamos, que teórica, ¿no? O sea, lo que podríamos decir entonces, llamémoslo de otra forma. Le dimos un batallón y ahora le estamos dando solo balas. Sí, pero lo que quiero decir, en el otro caso, digamos, la teoría del valor, incluso si yo le hubiera cambiado el nombre, digamos, no era lo relevante era
el concepto, la raíz fundamental de dónde proviene el valor de las cosas, y eso era, digamos, como bomba dañina, es muchísimo más dañina. Aunque entiendo tu punto. Probablemente que, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Pseudo-capitalismo. ¿Cómo? Pseudo-capitalismo de amigos. Mercantilismo, como Mercantilismo, en fin, el asunto es que sea algo también que la gente entienda. Dos observaciones tratando de amarrar. Yo creo que lo que dijo María Dolores es muy importante. Creo que la palabra debería ser mercantilismo, es una palabra que ya tiene una tradición y no es confusa. Y creo que es muy importante porque si nosotros vemos ahora en los medios de comunicación, cuando se trata de los pobladores de San Juan Zacatepeques que la semana pasada se negaron a entregar a unos criminales que iban en un bus, los medios de comunicación hablan de estos pobladores que son indígenas como comunitarios. Y las poblaciones ahora ya no son poblaciones, son comunidades. Poblador y población no tiene carga ideológica, pero comunitario y comunidad sí. Y es el mismo lenguaje que ya empezamos, yo no, pero empieza a usar la gente. Ya no habla de pobladores, habla de comunitarios. Y eso tiene una carga. Es como, no se habla simplemente de Estado de Derecho, ahora se está hablando de Estado de Derecho democrático, ¿sí? Y entonces creo que el uso de las palabras es muy importante y que nosotros deberíamos poner más cuidado en la selección del lenguaje que utilizamos. Creo que vale la pena ponerle más atención de la que usualmente le ponemos. Somos muy descuidados con ese tema. Y el otro es pensando en la cultura, en lo de Venezuela y el petróleo. Eso es ciertísimo. La lluvia de dólares era para los del petróleo y eran los políticos. En este mismo salón, hace un par de semanas, discutíamos con otros participantes el tema de que en España el sueño de la gente era o es ser funcionario. Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? Funcionario. ¿Para qué? Para tener un empleo el resto de tu vida, ¿no? Entonces la cultura esa cultura es como aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia la gran masa de jóvenes? Magisterio. ¿Para qué? Para conseguir una plaza en el magisterio. Entonces, eso que no nos sorprende nada. Pero me quedo ahí. Perdón. Está bueno el primer punto. Bueno, no sé qué, ¿alguno propone algún otro nombre para eso? A mí me suena eso, corporativismo puro y duro y mercantilismo. Corporativismo Y mercantilismo. Bueno, al principio, bueno, ok, tomo mercantilismo, después ya está. ¿Qué opinas tú de la filósofa Ayn Rand con su defensa, digamos, filosófica, bien cimentada en la moral del egoísmo versus el altruismo como el principal enemigo del capitalismo? Sí, no, lo que decía es que en la economía, en la teoría económica, digamos, como lo que se llama el mainstream de la economía, se ha metido por un camino en el cual no hay un papel para el empresario, entonces, digamos, ahí hay todo un cuerpo de economistas que no están ni siquiera planteando el papel que cumple el empresario en la economía. Entonces, no, si entendieran eso, si lo tuvieran claro, es como que tendrías muchísimas más voces mostrando cuál es el verdadero papel del empresario en la economía. Y respecto a lo de Ayn Rand, yo le tengo un gran respeto. Yo creo que son voces que cumplen papeles muy importantes. Al mismo tiempo debo decir, yo soy una persona que no sé, que me gustan todos. Me gusta Ayn Rand, Rothbard, Mises, Hayek. Creo que todos han hecho sus contribuciones de una forma u otra. Sé acerca de todas las discusiones y disputas que existen, llamarlo así, entre amigos, aunque algunos no eran tan amigos de pronto personalmente, pero bueno, está bien, me parece, tomo un poco cosas de todos ellos, así que me parece que son grandes contribuciones también, sí. Lo que pasa es que mi tema es más, si bien he leído todo Ayn Rand, si querés, pero mi tema es más la economía que la filosofía, en la cual trato de aprender más que de hablar, ¿no? Porque prefiero no equivocarme mucho.
Y mi pregunta es si piensas que ese espíritu emprendedor está basado en el afán de lucro, entendiendo el lucro como esa intención de crear valor, de crear riqueza. Y si es así, ¿no consideras tú que sí es algo que, como lo mencionabas, se establece esa diferencia? Por ejemplo, pusiste el ejemplo cómo se mira un emprendedor en los Estados Unidos y cómo se mira un emprendedor acá. Y tal vez si nos das tu opinión acerca de eso, del afán de lucro, ¿qué piensas tú si es esa base de ese espíritu? Bueno, yo creo que hay, la verdad, distintas motivaciones. Que está claro que en el capitalismo eso cumple un papel fundamental, el tener esa motivación del afán de lucro, que es lo que lo convierte en un gran motor, digamos, de la economía. Pero también encuentro en esos empresarios otro tipo de motivaciones que no son malas en absoluto y que también contribuyen a eso. La motivación de obtener un logro, la motivación de hacer algo bien, la motivación de ser reconocido en una actividad determinada. Es decir, hay distintas, de pronto, motivaciones que estarán en mayor o menor proporción presentes en un determinado capitalista, siendo fundamental, digamos, la del lucro, porque tiene que obtenerlo, digamos, porque si no va a dejar de ser capitalista, obviamente. Pero así todo, digamos, habiendo asumido eso, también hay otras motivaciones que uno claramente encuentra y que las veo muy honorables también, todas ellas. Digo, esa motivación de hacer bien las cosas, simplemente de hacerlas bien, de ser el primero, de ser el que, ¿no es cierto?, como las motivaciones, incluso similar a lo que hay en el deporte, digamos, quieren ganar, quieren llevarse el trofeo. Bueno, sí, está bien, está muy bien.